Pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo video aquí en Acerca del Alma. El día de hoy me interesa mucho hablar acerca de un tema del cual es complicado platicar. Porque vamos a hablar hoy acerca de en dónde se encuentra el límite entre lo que denominaríamos comportamiento biológico y comportamiento psicológico. Y para iniciar esta diferenciación tenemos que hablar acerca de dos aspectos, la filogenia y la ontogenia. La filogenia hace referencia a los cambios conductuales que ocurren a lo largo del tiempo, pero como especie. Es decir, son pautas de comportamiento que comparten las especies, no son individuales. Y a este tipo de conducta es a la que se le conoce como conducta instintiva, que es conducta biológicamente determinada, por decirlo de alguna manera, y que es consistente entre todos los miembros normales de la especie. Entonces, pues en un miembro que tenga todas las estructuras biológicas que se describen en la especie, se va a presentar el mismo comportamiento, porque son conductas que se comparten como especie. Esto es la filogenia. Por otro lado, la ontogenia sí habla del desarrollo histórico de los individuos. Es decir, es lo que vuelve diferentes de entre sí a los miembros de la misma especie, porque no todos tienen la misma historia. Cada uno pasa por cosas diferentes, por aspectos diferentes, y esto es lo que los diferencia a unos de otros. De esta forma, entonces tenemos, por un lado, la filogenia, por otro lado, la ontogenia, pero ambos convergen. ¿En qué punto los dos convergen? Pues nosotros no podemos hacer nada que no esté dentro de los límites filogenéticos. Es decir, la biología es la que impone los límites a lo psicológico. Somos seres filogenéticos, con cierta filogenia, que tenemos conductas que compartimos como especie y pues también los demás organismos, ¿no? Esto no se reduce únicamente a los humanos, esto se reduce a todas, esto se amplía a cualquier especie que despliegue comportamiento psicológico. ¿Y qué especies son las que despliegan comportamiento psicológico? Todas aquellas que puedan aprender. Es decir, que puedan modificar su comportamiento con base en su historia individual. Esto en la literatura lo han puesto como un versus de conducta innata. Esto en la literatura conducta innata versus conducta adquirida. Porque esto lo han mencionado de tal manera que parece ser que lo biológico es innato y lo psicológico es aprendido. Entonces, pues es la forma en que ponen lo filogenético versus lo ontogenético, cuando de todas maneras yo ya les expliqué que hay una relación entre ambas. Esta conducta innata tiene ciertos mecanismos básicos, cosas que son comportamiento y que parecen ya estar rayando en lo psicológico, pero que no son psicológicas per se. El primero de ellos son los mecanismos de orientación. Es decir, escuchar un ruido y girarnos a ver qué es eso. Entonces, los mecanismos de orientación tienen que ver con toda esa acción estimulante del medio que nos hace orientarnos hacia determinados lugares. Y pues dentro de estos hay una subclasificación en donde se encuentran la conducta motora guiada sensorialmente. Es decir, pues justamente la búsqueda de elementos apetitivos. Entonces, pues un animal que va caminando y voltea y ve que hay flores y se aproxima a las flores y se los come, y entonces sigue caminando y ve otra flor y entonces se orienta hacia la flor y se desplaza hacia la flor. Esos son cuestiones que todavía no son psicológicas en sí mismas. Si se derivan del azar, no de simplemente voltear, ver una y mira, flor, y se acerca y come. Ahora, alejándonos un poquito de las respuestas de orientación,
ya vamos a enfocarnos un poquito en cosas que ya parecen más reflejos. Lo anterior era una, pues, estimulación ambiente-organismo, por decirlo de alguna manera, en la que de manera libre, pues, el organismo se va orientando y va aproximándose hacia ciertas cuestiones apetitivas, alejándose de las que son per se aversivas, como la búsqueda de comida, de nutrientes, de agua. Pues estas son respuestas de orientación que no necesariamente son aprendidas, sino que son lo que denominan algunos autores instintivas. Y ya metiéndonos de lleno en lo que se denomina como instintivo, pues llegamos a lo que se denomina como pautas de acción fija. Una pauta de acción fija, por decirlo de manera sencilla, hace referencia a conductas que siempre ocurren de la misma forma ante los mismos estímulos. No presentan gran variabilidad en el comportamiento ni gran flexibilidad. Por lo general, ocurre estímulo y ocurre una conducta específica siempre de la misma manera. Un ejemplo básico de una pauta de acción fija es el movimiento de la lengua de las ranas cuando encuentran un insecto. En este caso, hay un insecto particular, hay cierto grado de privación en el animal, el insecto está a cierta distancia y en cierto ángulo, y cuando esto ocurre, sale y entra la lengua en un solo movimiento, casi siempre de la misma manera. Otra pauta de acción fija es la forma en que algunas aves recuperan sus huevos cuando se caen o se salen del nido. Ante el mismo estímulo o estímulos similares, se hacen comportamientos específicos de igual forma, muy iguales entre sí, y son compartidos por especie. Es decir, no son comportamientos que aprendan los individuos, sino que son comportamientos filogenéticos, que todos los miembros normales de la especie realizan ante las mismas circunstancias. Aquí ya nos estamos aproximando un poquito más hacia lo psicológico. Entonces, vamos a hacer un breve repaso. Empezamos con conductas de orientación, es decir, simplemente ante la estimulación del medio, uno orientarse, uno dirigirse, uno avanzar, uno caminar, uno aproximarse, etc. Luego pasamos a lo que es denominado las pautas de acción fija, es decir, conductas que son consistentes y poco variables respecto de estímulos específicos y que son compartidos por la especie. Sin embargo, hablar de reflejos ya en un sentido más específico, además de hablar de consistencia entre estímulos y respuestas, de nuevo, compartidos por especie, aquí se dice que sí hay cierto grado de flexibilidad y que puede ocurrir lo que se ha denominado aprendizaje no asociativo. ¿Por qué es aprendizaje no asociativo? Porque en sí mismo, la adaptación de la conducta hacia un estímulo particular no se da con una asociación. No es como en el caso del condicionamiento clásico, que ya en algún video repasaremos a lo máximo. No es como que se asocie un estímulo con otro, o que se asocie un estímulo con una respuesta. Tampoco es dos estímulos o un estímulo con una consecuencia. Lo que ocurre es que se da una modificación en la reactividad del organismo ante la presentación repetida del mismo estímulo. Y aquí entonces tenemos, o vamos a empezar a hablar, de la habituación y la sensibilización. Pero antes, para poder hacer las investigaciones que se han hecho en estos ámbitos, se han tenido que identificar parámetros, características, cosas que podamos medir para saber que estamos viendo efectivamente un reflejo y cómo poderlo caracterizar, cómo poder decir, miren, sí incrementó la intensidad o decrementó la intensidad, o ya hay reflejo y ahora ya no hay reflejo. ¿Cómo sabemos? Pues tenemos que medir cosas. ¿Qué son las cosas que se mide en los reflejos? En primer lugar, la latencia. ¿Cuánto tiempo transcurre entre que se presenta el estímulo y que inicia la respuesta refleja? Entonces, por ejemplo, tomemos un reflejo básico.
el reflejo de la dilatación pupilar. Cuando no hay luz, la pupila se dilata. Cuando hay luz, la pupila se contrae. Nosotros podemos ver si se da la dilatación o la contracción, pero uno de los parámetros que podemos medir es cuánto tiempo pasa entre que se pone la luz sobre la pupila del ojo y ésta se contrae. A ese tiempo que pasa entre el inicio del estímulo y el inicio de la respuesta se le denomina latencia. El segundo es el umbral. El umbral es la cantidad mínima necesaria de estimulación para que se dé la respuesta. En este caso, siguiendo el mismo ejemplo de la luz, no cualquier luz va a causar que se contraiga la pupila. La luz debe de alcanzar cierto umbral, es decir, la luz tiene que tener cierto nivel de intensidad para ser captado por el ojo. Porque si está por debajo de ese umbral, el ojo ni siquiera capta que hay luz. Así que es muy importante el umbral. Es la cantidad de estimulación mínima necesaria para elicitar una respuesta incondicionada o una respuesta refleja. Otra cosa que se mide es la posdescarga. La posdescarga es la cantidad de tiempo posterior a que se retiró el estímulo que persiste la respuesta. O sea, se me lee. ¿Cuánto tiempo después de que ya no hay estímulo se sigue presentando la respuesta? En este caso, pongo la luz, se contrae la pupila, quito la luz y todavía durante algún periodo de tiempo particular, en ausencia del estímulo, se mantiene contraída la pupila antes de empezar de nuevo a dilatarse. A este tiempo, a este intervalo de tiempo entre el término del estímulo y el término de la respuesta se le denomina posdescarga. Otra propiedad de los reflejos es la de la sumación. Y hay dos diferentes tipos de sumación: sumación temporal y sumación espacial. La sumación temporal tiene que ver cuando un estímulo que por sí mismo no elicitaría una respuesta, al colocarse muy seguido de tiempo con un segundo estímulo muy similar, pero que por sí mismo tampoco provocaría la respuesta, que la provoque. Pongamos, por ejemplo, el caso de una respuesta de orientación. A lo mejor uno escucha un chasquido chiquito y no voltea. Pero en cuanto termina este chasquido, empieza otro chasquido igual muy chiquito y entonces ahora sí uno voltea. Eso es sumación temporal. Y la sumación espacial no es espacial respecto del contexto, sino respecto del dónde estimula. Y entonces, si presentamos, a lo mejor puede darse el caso de que haya un estímulo que por sí mismo no produciría una respuesta. Por ejemplo, supongamos que hay algo que nos da la sensación de rascarnos, comezón, y entonces se presenta algo, pero pues por sí mismo no nos da esa sensación de comezón. Pero si presentamos dos estímulos idénticos, a pesar de que por sí mismos no elicitarían la respuesta, cuando se les pone en conjunto a estimular la misma zona, ahora sí nos da la sensación de ¡ay, qué comezón, me voy a rascar! Esto es sumación espacial. Cuando se unen dos estímulos, de los cuales por sí mismos ninguno elicitaría una respuesta, pero en conjunto la elicitan, a esto es a lo que se le denomina sumación. Otra propiedad es la de la inhibición. La inhibición significa que un reflejo determinado puede ser inhibido por otro o por características específicas del ambiente. Supongamos que nos da mucha comezón en esta mano. Y entonces tenemos mucha comezón y entonces estamos a punto de rascarnos cuando ocurren de este lado ruidos fuertes que generan un reflejo de orientación. En este caso se inhibe la comezón, se inhibe el reflejo de comezón y de rascado y se sustituye por el de orientación. A este poder inhibir un reflejo particular es a lo que se le conoce como inhibición. Y finalmente llegamos a la fase refractaria, en la cual es el tiempo de recuperación que se requiere para poder volver a emitir un reflejo una vez que ya se ha emitido. El ejemplo más claro es el de las erecciones. La erección, como un reflejo, pues se emite y una vez
que se llega al orgasmo, hay que pasar cierto periodo de tiempo para que vuelva a haber una erección. A esta fase de tiempo entre que termina un reflejo y que se puede elicitar de nuevo, se le conoce como fase refractaria. Y con esto tenemos cuáles son los parámetros que uno evalúa pues de los reflejos. Esto es lo que uno ve, cómo va modificándose y en qué forma, en qué dirección, en qué sentido. Estamos aquí entonces ya ahora sí en el límite entre lo biológico y lo psicológico. ¿Por qué? Pues porque seguimos hablando de reflejos y no se modifica en sí mismo el reflejo, pero debido a cuestiones ambientales sí se modifica la respuesta que se da, la respuesta que se elicita ante determinado reflejo. ¿Cómo se ha estudiado esto? Por lo general se ha estudiado por medio de choques eléctricos. Tenemos a un organismo, supongamos una rata, la cual se le presenta un choque eléctrico en alguna pata. Lo lógico o el reflejo que se da cuando hay un choque eléctrico pues es que la retire y se haga este movimiento. Y va probando con distintas magnitudes de descargas eléctricas. Pone una descarga débil, una descarga media y una descarga fuerte, de alta intensidad. Y evalúa la magnitud de la respuesta. El fenómeno de habituación lo que nos dice es que la respuesta, conforme se va presentando de manera continua el mismo estímulo, decrementa la magnitud de dicha respuesta. La sensibilización es el procedimiento opuesto. La repetición continua del mismo estímulo hace que la magnitud de la respuesta incremente. Entonces, tenemos un ejemplo. En este estudio, a cada una de las ratas se les elicitaban, se les ponían choques eléctricos de manera continua y se medía la magnitud de la respuesta. Ante una descarga débil, a los pocos ensayos, digamos al quinto, la respuesta ya era la mitad, la magnitud de la respuesta ya era la mitad de la que fue en el primer choque eléctrico. Y en el ensayo 20 ya era una cuarta parte de lo que había sido en el primer ensayo. Entonces, conforme se iba presentando de manera continua una descarga de magnitud leve, se generaba un proceso de habituación, es decir, la magnitud de la respuesta decrementaba hasta una cuarta parte de lo que fue en su inicio. Ante una descarga media, cuando subían la intensidad de nuevo del estímulo incondicional, se encontraba que también incrementaba la magnitud de la respuesta, pero hasta llegar a la misma que fue en un principio. Pero con el paso de los ensayos, de las sesiones, volvía a decrementar. Esta vez en menor magnitud. Lo más que decrementó en este punto fue a la mitad de lo que fue en la primera descarga con magnitud media. Se estaba más o menos manteniendo, pero igual se dio un proceso de sensibilización. Y finalmente, cuando se cambia a una descarga fuerte de alta intensidad, ocurre un proceso de sensibilización. Conforme van pasando las sesiones, se da un incremento en la magnitud de la respuesta. A esto es a lo que se le conoce como sensibilización, y al proceso opuesto en el que decrementa la magnitud de la respuesta, habituación. Hemos dado un repaso breve sobre qué es la ontogenia y su diferencia respecto de la filogenia, cuáles son algunas de las conductas básicas que se expresan a lo largo de la vida del organismo, pero que no son psicológicas, y el punto exacto en el que ya podemos hablar de que una respuesta ha sido modificada por el aprendizaje. En este caso, repito, habituación y sensibilización. No queda sino preguntarnos si en verdad este es el límite entre la conducta biológica y la conducta psicológica, y ver qué más falta por estudiar. Yo les estaré dejando la referencia del artículo que les mencioné muy brevemente hacia el final aquí, y la referencia del capítulo entero por si quieren consultar más a fondo todo este tema. Y pues,
Si tienen alguna duda, no duden en ponerla en los comentarios. Suscríbanse, denle like al video, no olviden compartirlo. Síganos en Facebook, síganos en Instagram. Todos los links estarán aquí en la descripción. Y nos vemos a la próxima.